Capítulo 86. El destino de Egipto. Marcus y Ptolomeo conversaron mucho más después de eso. La audiencia terminó después de confirmar exactamente hasta dónde Roma podía ayudar a Ptolomeo cuando estuviera en problemas, qué tipo de negocios haría Marcus con el banco, y cuánto azúcar se podría exportar. Marcus notó que Ptolomeo tenía algo más que quería decir. Lo percibió porque desde la mitad de la reunión, su expresión y tono cambiaron ligeramente. Sin embargo, no lo mencionó hasta el final, lo que significaba que no era algo para discutir donde hubiera muchos ojos observando. Marcus no se cambió a ropa más cómoda incluso después de regresar a sus centos. Como esperaba, entrada la noche, Ptolomeo envió secretamente a un sirviente. Ptolomeo se sorprendió una vez más cuando Marcus apareció inesperadamente rápido, y pudo confirmar que su intuición había sido correcta. Me sorprende que hayas venido tan rápido. ¿Acaso sabías que te llamaría de nuevo? Sí. Parecía que tenía algo más de qué hablar. Impresionante perspicacia. Ciertamente, mis ojos no me engañaron. Fue una buena decisión conversar contigo. Ya veo. Entonces, el faraón tiene algo que discutir con Marcus Crassus, el individuo, no. Con el representante del Senado. Ptolomeo dejó escapar una risa de admiración. Realmente parece que lo ves todo. Es un don natural. Me gustaría que así fuera, pero lamentablemente es una perspicacia cultivada con el tiempo. Eso lo hace aún más impresionante. En mis 20 años en el trono, apenas he desarrollado la habilidad de distinguir entre quienes son peligrosos y quienes no lo son. ¿No es esa la habilidad más necesaria para un rey? Si uno puede identificar claramente a quienes representan un peligro, puede fácilmente identificar a potenciales rivales. ¿Qué mejor habilidad podría haber para estabilizar el poder real? Sin embargo, Ptolomeo simplemente negó con la cabeza con una sonrisa amarga. La habilidad de la que hablo no es tan impresionante. En realidad, más que perspicacia, es más cercano a la intuición para sobrevivir. Quizás ya lo sepas, pero no soy legítimo descendiente del faraón anterior. Por eso, desde mi ascenso al trono, han existido disputas constantes. Alguien como yo, sin una base sólida, necesitaba depender de ayuda externa para mantener mi posición. Para ser preciso, elegí no resistir a las presiones externas. Pensé que si me ganaba la enemistad de Roma, mi débil base desaparecería instantáneamente. No tenía alternativa. Gracias a eso, recibí el burlesco título de Auletes, que significa que soy alguien que simplemente toca la flauta despreocupadamente mientras mis ciudadanos sufren. No había muchas personas confiables en el palacio. La mayoría solo pensaba en aumentar su propio prestigio aprovechándose del poder del faraón. Además, como no fui reconocido por los sacerdotes de Memphis, no podía confiar en nadie a mi alrededor. Después de vivir así durante 20 años, lo único que se agudizó fue mi instinto de supervivencia. Marcus sintió algo de lástima por el hombre frente a él. A diferencia de su grandioso título de faraón, su poder real no estaba a la altura. Ni los residentes de Alejandría ni los nativos egipcios consideraban a Ptolomeo XII como un verdadero rey. Probablemente había pasado sus 20 años en el trono con un constante sentimiento de ansiedad. Uno podría preguntarse si valía la pena permanecer en el trono a tal costo, pero el puesto de rey era algo que quería preservar incluso así. Marcus tenía una idea aproximada de lo que Ptolomeo quería pedir. Siente que la resolución del Senado romano no es suficiente. Tocado en el punto exacto, Ptolomeo guardó silencio por un momento. Parecía estar considerando cómo formular sus palabras. Esta era la realidad que enfrentaba Egipto. Incluso el faraón, que se consideraba un dios viviente, debía tener cuidado de no decir algo que pudiera irritar al Senado romano. Especialmente aquellos como el faraón actual, cuya base de poder residía en Roma. El faraón de Egipto, que alguna vez gobernó el mundo, ahora no era más que un sirviente de Roma. Era una realidad difícil de aceptar para los residentes de Alejandría y Egipto, pero la realidad era implacable. Esta conversación no se filtrará a ninguna parte, así que no se preocupe demasiado. Cuando Marcus le dio esta garantía, Ptolomeo finalmente asintió con un suspiro. Tienes razón. Es delicado decirlo, pero la verdad es que me resulta algo difícil confiar plenamente en el Senado. He escuchado todo lo que Eugoras experimentó cuando fue a Roma. El Senado solo está interesado en la vasta riqueza y alimentos de Egipto. Sin duda están buscando una oportunidad para anexar Egipto en cualquier momento. Solo
Hay que ver lo que le sucedió a los reinos de Pérgamo y Bitinia. En cuanto a esos dos reinos, tampoco quiero defender al Senado. Sin embargo, una vez que se ha tomado una resolución, Roma no buscará Egipto mientras el faraón actual esté en el trono. Roma no rompe unilateralmente los contratos que ha establecido. Ptolomeo estuvo de acuerdo con ese punto. Sin embargo, por otro lado, nadie sabía qué destino le esperaba a Egipto después de su muerte. Existía una gran posibilidad de que desapareciera en las páginas de la historia, como las dinastías Seleucida o Antigónida. La gloriosa dinastía ptolemaica podría terminar en su generación. Si eso realmente sucediera, ni siquiera en la muerte podría atreverse a mirar a los faraones anteriores. Al examinar cómo los reinos de Pérgamo y Bitinia se convirtieron en provincias romanas, esta preocupación no era en absoluto exagerada. Ambos reinos inicialmente tuvieron su autonomía reconocida por Roma. Mientras vivieron los reyes que habían hecho pactos con Roma, ésta los dejó en paz. Sin embargo, cuando los reyes fallecieron, Roma presentó supuestos testamentos, escritos por los reyes anteriores, y anexó Pérgamo y Bitinia como provincias. El príncipe de Pérgamo, que reclamaba su legítimo derecho al trono, se rebeló pero fue derrotado, arrastrado como espectáculo en un desfile triunfal y luego ejecutado. El reino de Bitinia ni siquiera pudo ofrecer una resistencia adecuada antes de convertirse en provincia. Ptolomeo temía que esto también pudiera ocurrir en Egipto. El Senado tampoco parece muy contento con que mi poder real se fortalezca, a pesar de que les he dado una cantidad considerable de sobornos hasta ahora. Como has entrado recientemente al Senado, probablemente no lo sepas. Así que ahora, en lugar del Senado, está pensando en reclutar a un individuo poderoso. No es un mal plan, pero creo que me está sobreestimando. ¿Sobreestimarte? No es así. ¿No te lo dije antes? Puedo distinguir entre quienes representan una amenaza y quienes no. Está diciendo que no represento una amenaza para el faraón, y por eso quiere reclutarme. Ptolomeo negó ligeramente con la cabeza. Es lo contrario. Tienes un potencial tan grande que me resulta difícil evaluarte. Y, fueras egipcio, habría utilizado todos los medios posibles para suprimirte. Pero eres un noble romano. Además, algún día seguramente te convertirás en una figura central del Senado, como ese Pompeyo que ahora está en la cima de su poder. Me siento honrado por tan generosa evaluación. Aunque ahora no estés en esa posición, algún día lo estarás. En cualquier caso, desde mi perspectiva, he juzgado que es mejor acercarme a ti, que tienes altas probabilidades de estar en el centro, que al Senado, un grupo indefinido con baja confiabilidad. ¿No has considerado la posibilidad de que yo albergue otras intenciones? Por supuesto que sí. Incluso ahora lo estoy considerando. Pero más allá de eso, sí. Podemos establecer una relación que sea beneficiosa para ambos. No habría necesidad de preocuparse. Quisiera una relación basada en el beneficio mutuo, no en la confianza. Marcus miró a Ptolomeo con ojos inexpresivos. Esta era su verdadera cara, que no había mostrado frente a los senadores. Ptolomeo tragó saliva. Cuanto más conversaba con él, más fuerte se volvía la sensación de que podría ser peligroso. Y proporcionalmente, se fortalecía también su convicción de que si pudiera obtener su ayuda, podría garantizar la continuidad de la dinastía ptolemaica. Valía la pena correr el riesgo. Incluso antes de que Marcus pudiera responder, añadió algunas palabras más. Puedo apoyarte material y moralmente cuando alcances altos cargos en Roma. Nadie sospecharía si digo que estoy devolviendo el favor por liderar la resolución que garantizó mi poder real. A cambio, espero que influyas en la opinión del Senado para asegurar que nuestra dinastía mantenga su posición en el futuro. Cuando hablas de apoyo, ¿a qué tipo de apoyo te refieres? Primero, patrocinaré tu negocio para que se establezca firmemente en el norte de África. Si deseas ejercer influencia no solo en Alejandría sino en todo el norte de África, mi apoyo será esencial. Y cuando realmente lo necesites, también puedo suministrarte grano a bajo costo. No podría hacerlo con frecuencia, pero sería de gran ayuda en momentos cruciales. Por ejemplo, si hubiera una mala cosecha en Sicilia o Asia Menor, y tú lideraras la importación de grandes cantidades de grano barato desde Egipto, no aumentaría considerablemente tu popularidad en Roma. Es una propuesta tentadora. Como ya conocía los ciclos de buenas y malas cosechas que quedarían registrados en
La historia podría aprovechar al máximo la situación. Sobre todo, con el pleno apoyo de Egipto, sus planes futuros podrían ganar mucho más impulso. No sería imposible elevar sus probabilidades de éxito del 99% al 100%. Sin embargo, considerando un futuro un poco más lejano que lo inmediato, dejar a Egipto tal como estaba era algo que debía reconsiderar. El antiguo Egipto era la tierra más fértil y rica del mundo mediterráneo. Ni siquiera aumentando la productividad con el sistema de rotación cuádruple de cultivo se podía igualar la bendición del Nilo que inundaba Egipto cada año. Por ser una tierra tan importante, Egipto recibió un trato especial incluso después de ser derrotado por Roma y convertirse en provincia en la historia. En lugar de nombrar a un gobernador, el emperador romano la tomó directamente como su propiedad personal. La inmensa riqueza de Egipto se convirtió en una excelente herramienta para fortalecer el poder del emperador romano. Era una lástima renunciar a cualquiera de las opciones. Después de reflexionar brevemente, Marcus pudo encontrar fácilmente una solución. Si no podía renunciar ni a los beneficios inmediatos ni a las ganancias futuras, entonces debía tomar ambos. Marcus respondió a la propuesta de Ptolomeo con una sonrisa refrescante. No son malas condiciones. Acepto con gusto la propuesta que el faraón me ha ofrecido. Oh, ¿es eso cierto? Sí, pero establezcamos claramente algunas condiciones para ambos. Los contratos deben hacerse minuciosamente. Así, si surge algún problema, podremos determinar claramente qué parte tiene la responsabilidad. Estoy de acuerdo. También tengo algunos puntos que me gustaría aclarar. Marcus y Ptolomeo comenzaron a detallar específicamente en papiro los términos que deseaban. El contenido acordado por ambas partes puede resumirse de la siguiente manera. En previsión de posibles filtraciones, no utilizaron directamente el nombre de Marcus, sino que se refirieron a las partes como A y B. Y este acuerdo no se revelará a nadie, y en caso de filtración externa, la parte responsable asumirá toda la responsabilidad. 2. A cooperará activamente para mantener la autoridad real de B. La cooperación activa incluye, si es necesario, obtener resoluciones del Senado. A cambio, B autoriza a utilizar el nombre de la Casa Real en sus negocios cuando lo solicite. 3. A tiene derecho a comprar grano a un precio reducido en un 50% respecto al normal. Este derecho puede ejercerse una vez cada 10 años. 4. A debe ayudar a que el sucesor de B, que lleve su sangre, establezca adecuadamente su autoridad real después de la muerte de B. V. Si Egipto muestra primero acciones hostiles hacia Roma, todos los puntos anteriores quedarán anulados. Aunque los detalles ocupaban varias hojas de papiro, esos 5 puntos eran lo esencial. Ptolomeo no consideró que hubiera perdido con solo obtener el punto 4. No se preocupó mucho por los puntos I y V, que podrían anular el acuerdo. Siendo un contrato secreto, era natural que la persona descuidada que lo filtrara asumiera la responsabilidad, y a menos que Egipto quisiera ser destruido, no iniciaría hostilidades contra Roma. Finalmente, se estableció un contrato que satisfacía a ambas partes. Marcus intercambió algunas palabras cordiales con Ptolomeo antes de irse. Es poco probable que Ptolomeo se arrepienta de este acuerdo. Al menos, no habrá problemas hasta que alcance su edad máxima y muera. Con esto, se había cumplido por completo el propósito de venir a Egipto. Los pasos de Marcus de regreso a sus centos eran ligeros como una pluma. Habiendo completado todos sus asuntos en Egipto, Marcus comenzó a planificar su regreso. Debía volver a Roma al menos para mediados de junio, cuando comenzaría la campaña electoral formal. Ptolomeo parecía querer que Marcus se quedara más tiempo, pero no lo presionó. Particularmente, simplemente organizaba magníficos banquetes todos los días para ganarse su favor. Arsinoe y Cleopatra visitaban casi a diario la residencia de Marcus para molestarlo. Aunque Cleopatra siempre mantenía los modales, Arsinoe constantemente le rogaba que jugara con ella. Marcus, cuéntame historias sobre los héroes de Roma. No les conté ayer sobre el gran Africanus. Estoy curiosa por saber sobre el señor Pompeyo. Su fama es muy conocida incluso en Egipto. Ah, está bien. El señor Pompeyo es... Arsinoe ya no mostraba la actitud autoritaria o áspera que había mostrado al principio. En cambio, seguía a Marcus a donde fuera y le pedía dulces. Cleopatra siempre estaba a su lado, preocupada de que su hermana cometiera alguna descortesía. Para Marcus, quien no era particularmente hábil tratando con niños, era una tarea
agotadora. Espartaco supuso que Arsinoe tenía un carácter que sufría mucho de soledad. Quizás incluso su actitud agresiva inicial se debió a la soledad acumulada desde temprana edad. Los príncipes y princesas no parecen llevarse bien entre sí, por lo que hay poca interacción, y todos a su alrededor solo saben adular. ¿Es una especie de mecanismo de defensa psicológico? No sé qué es eso, pero creo que el pensamiento de mi señor es correcto. En primer lugar, alrededor de Cleopatra y Arsinoe nunca antes había habido alguien en la posición de Marcus. Alguien que no se inclinaba más de lo necesario, y a quien ellas también necesitaban respetar. Además, cuando le pedían algo, les complacía aunque pareciera hacerlo a regañadientes. Tenía un conocimiento sobresaliente y sabía de muchas cosas fascinantes, por lo que no había momento para aburrirse al escucharlo. Para las dos princesas, Marcus no podía ser sino el primer extranjero refrescante que habían conocido y el mejor compañero de juegos. Humanamente, era imposible rechazar fríamente a las niñas que lo seguían. Ocasionalmente. Finalmente, Marcus decidió tomarlo como una práctica anticipada para cuando sus propios hijos crecieran y quisieran jugar. Incluso creó un simple juego de mesa para que Arsinoe y Cleopatra pudieran disfrutar. Después de su partida, el tiempo pasó rápidamente mientras desempeñaba este inesperado papel de niñera. Los preparativos para navegar a Roma se completaron en 10 días. Con esto, también se completó todo el programa de Egipto, que fue largo en ciertos aspectos y corto en otros. Cleopatra no ocultó su pesar por la partida de Marcus. Arsinoe, de manera poco característica, lloró y le pidió que se quedara una semana más. Por supuesto, ella también sabía que eso no era posible. Marcus se despidió cortésmente y prometió verse de nuevo si surgía la oportunidad. Así fue como subió al barco de regreso a Roma. A partir de entonces, cada día hasta llegar a Roma pasó a una velocidad aterradora. Como una flecha disparada. Los movimientos de Marcus, como el tiempo que fluía, no se detuvieron ni un momento. En su mente, se dibujaba claramente el panorama mundial en constante cambio. Capítulo 87. Los nuevos rostros del Senado. Cuando Marcus regresó de Egipto, habían ocurrido varios acontecimientos importantes. En Roma. El primero fue que César se había vuelto a casar. Tras enviudar de Cornelia, la madre de Julia, y divorciarse de su segunda esposa, Pompeya, había permanecido soltero. César, como cónsul y pontífice máximo, no podía permanecer soltero indefinidamente. Pidió la mano de la hija de Lucio Calpurnio Pisón, un influyente senador. Pisón era un hombre amable y justo, popular tanto entre los aristócratas como entre los populares. No odiaba a César como los senadores aristocráticos, ni lo adoraba como los populares. Simplemente evaluaba objetivamente a César como persona, y concluyó que era alguien a quien podía confiar a su hija. Sin embargo, exigió una única promesa firme. Si te casas con mi hija, debes minimizar tus relaciones con otras mujeres. Si juras considerarla siempre como tu prioridad absoluta, consentiré el matrimonio. César aceptó de buen grado. La hija de Pisón, Calpurnia, tenía 19 años este año, incluso más joven que su hija Julia. César, que tomó como esposa a alguien más de 20 años menor que él, fue fiel a su esposa según lo prometido. Calpurnia quedó completamente cautivada por la amabilidad de César, contraria a los rumores. Esto tenía un significado enorme. Pisón, respetado dentro y fuera del Senado, comenzó a apoyar activamente a César. Con su confianza elevada, César implementó sin vacilación políticas que le favorecían. Esta situación provocó el segundo gran acontecimiento. Bíbulo, el otro cónsul, prácticamente abandonó sus responsabilidades gubernamentales y se recluyó. De por sí, ya se había aislado en su residencia con frecuencia tras sufrir derrotas consecutivas frente a César. Aunque tenía la pesada responsabilidad de ser cónsul, no podía detener a César y solo recibía resentimiento de los ciudadanos. Incluso entre los aristócratas, a diferencia del principio, cada vez más personas dudaban de la capacidad de Bíbulo. Le habría gustado gritar pues intentadlo vosotros mismos, pero eso solo dañaría su reputación. Un cónsul tiene grandes poderes, pero también grandes responsabilidades. Si las cosas hubieran salido bien, Bíbulo habría recibido elogios de los aristocráticos y consolidado su posición. Así es un puesto de responsabilidad. Ya no tenía intención de culpar a sus colegas senadores. Aún así, no podía evitar sentirse resentido. El fracaso en detener a César no había sido exclusivamente culpa de Bíbulo.
Lo que le hizo perder completamente su posición política fue la provincia que se le asignaría después de terminar su mandato como cónsul. Originalmente, Bíbulo y César iban a encargarse de supervisar los bosques y caminos de toda Italia. Sin embargo, César no tenía intención de aceptar esto dócilmente, habiendo ganado popularidad con la ley agraria y absorbido a los neutrales mediante su matrimonio con la hija de Pisón, comenzó a implementar su plan para cambiar su asignación provincial. Batinio, tribuno leal a César, declaró en la Asamblea Popular que cambiaría esta absurda asignación de personal. ¿Por qué cayó Julio César, el héroe que aprobó la ley agraria y no escatimó esfuerzos para elevar los derechos de los ciudadanos, debe recibir un trato tan irrazonable? César ya ha demostrado su capacidad en la provincia de Hispania. Sometió a las tribus extranjeras que se rebelaban contra Roma y expandió su territorio. ¿Que un talento así desperdicie su tiempo supervisando caminos dentro de Italia? Esto no tiene sentido. Miren la situación actual de la provincia de Galia. La Galia Cisalpina y la provincia de Iliria están prácticamente paralizadas. Administrativamente, debemos enviar a un talento sobresaliente a estos lugares. Les suplico que apoyen la ley para cambiar la asignación de César de la supervisión de bosques y caminos a la Galia Cisalpina e Iliria. El apasionado discurso de Batinio fue suficiente para conmover los corazones de los ciudadanos. Incluso para los ciudadanos comunes, parecía completamente anormal que alguien que había sido cónsul se encargara de supervisar bosques y medir caminos. Solo podían pensar que era el Senado, que odiaba a César, actuando con malicia. Pompeyo añadió la puntilla final. Asistiendo a la asamblea, pronunció un discurso desde la tribuna apoyando a César. Yo garantizo la capacidad de César. Él será una muralla firme que protegerá el norte de nuestra Roma. Ciudadanos, les pido que confíen en César tanto como confían en mí. Él nunca los decepcionará. Después de Pompeyo, incluso Pisón, neutral, salió a apoyar a César. El ambiente de la asamblea, ya inclinado hacia César, se solidificó. En realidad, la asignación del gobernador provincial había sido en parte un capricho obstinado del Senado, por lo que no tenían mucho que decir. Ni siquiera los tribunos pertenecientes a la facción senatorial se atrevieron a ejercer su derecho de veto. Si desde el principio se le hubiera asignado una provincia normal, esto habría pasado. Pero ahora enfrentaban una fuerte reacción adversa. Batinio, ya envalentonado, insertó sin vacilar cláusulas adicionales en la ley. Las provincias de Galia e Iliria han estado prácticamente abandonadas durante años. Asignar un gobernador a cada una de estas provincias es demasiado ineficiente. Por lo tanto, debemos unir las dos provincias y extender el mandato del gobernador a 5 años. Las legiones bajo el mando de César se establecerán en 4 legiones, añadiendo una a las 3 ya existentes en las 2 provincias. Por supuesto, los recursos para esta legión adicional serán asumidos por César como gobernador. La propuesta de Batinio no tenía defectos lógicos. El mandato de un gobernador es originalmente de 1 año, pero si asume una misión especial, puede extenderse desde el principio. La provincia de Galia es como una valla que protege a Roma de las tribus bárbaras del norte. Era perfectamente razonable emplear 5 años y 4 legiones para reconstruirla completamente. Además, una de las 4 legiones sería financiada con los fondos personales de César, lo que permitiría ahorrar presupuesto. Los ciudadanos no tenían absolutamente ninguna razón para oponerse. Por supuesto, los aristocráticos gritaron su total oposición. Como siempre, Catón encabezó la oposición. A pesar de haber sufrido un lanzamiento de desechos la última vez, se subió a la tribuna de la asamblea sin intimidarse. Nobles ciudadanos romanos, están siendo engañados por César. César asume la provincia de Galia por el bienestar de Roma. Él siempre tiene intenciones diferentes a lo que dice externamente. Les diré cuán viles acciones ha cometido César hasta ahora. César utilizó a su propia hija para aprovecharse de la familia Craso, miembro prominente del Senado. Vendió a su hija como medio para obtener poder. Pero la noble familia Craso no cayó en las artimañas de César. Así que esta vez tomó como esposa a la joven hija del respetado Pisón. ¿Hasta cuándo debe nuestra Roma usar a la familia como herramienta política? ¿Hasta cuándo debemos permanecer como espectadores ante tales actos depravados? Si permitimos que César continúe triunfando, esta laxitud moral de Roma seguirá profundizándose. Por eso debemos oponernos. Creo que los ciudadanos tomarán la decisión correcta.
Aunque fue un discurso apasionado, los ciudadanos lo escuchaban con expresiones de aburrimiento. Catón nunca había sido muy popular entre las masas. El verdadero valor de sus discursos estaba especializado en inspirar a los senadores. Cuando se dirigía a muchos ciudadanos, era esencial que algún colega senador hablara después de él. Normalmente, Bíbulo asumía ese papel. Pero cuando se aprobó la ley de Vatinio, Bíbulo no pudo apoyar adecuadamente a Catón. La pesadilla de la aprobación de la ley agraria le había atado los pies. No era solo Bíbulo. La mayoría de los senadores, excepto Catón, no pudieron dar discursos de oposición. Juzgaron que si se oponían a la voluntad de los ciudadanos aquí, podría tener un enorme impacto en las elecciones 2 meses después. César había planeado desde el principio presentar esta ley justo antes de las elecciones. Bíbulo, que al principio de su mandato pensaba que simplemente tenía que ejercer el veto incondicionalmente, se dio cuenta dolorosamente de cuán limitada había sido su visión. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Gobernar 2 provincias con 4 legiones durante 5 años? Esto es demasiado, ni siquiera estamos en guerra. Bíbulo, ¿no estaba tan confiado al principio? Encuentre alguna medida. Seguiremos siendo arrastrados por César de esta manera. Bíbulo no tenía ninguna solución viable. Y el problema no terminó ahí. La Galia Cisalpina corresponde al norte de Italia en términos modernos, e Iliria a Eslovenia y Croacia. Sucedió que Metelo, el gobernador de la Galia Cisalpina Transalpina, que corresponde al sureste de Francia, falleció repentinamente. César no perdió la oportunidad. Vatinio volvió a aprobar una enmienda que añadía la Galia Transalpina al mando de César. Frente a las elecciones, el Senado no pudo ni siquiera expresar adecuadamente su oposición y solo pudo observar atónito cómo se aprobaba la ley de Vatinio. La mayor tragedia para Bíbulo fue que, a diferencia de César, su asignación no cambió. Según el propio cónsul Bíbulo, se necesita a alguien que se encargue de supervisar los bosques y caminos. Por lo tanto, respetando la opinión del propio Bíbulo, me gustaría mantener su asignación como está. Vatinio enfatizó esto de manera molesta. Ningún senador ignoraba que esta opinión venía de César. ¿Pero qué podía hacer? Bíbulo no podía retractarse de sus propias palabras. Si al menos hubiera sido asignado a una provincia oriental, habría recibido algún consuelo, pero incluso después de terminar su mandato como cónsul, tendría que seguir midiendo caminos por toda Italia. Había intentado hundirse en el barro junto con César, pero terminó siendo el único cubierto de suciedad. Aún así, sus colegas senadores lo criticaban continuamente por no haber detenido a César. Ya no quería seguir en el mundo político. Finalmente, Bíbulo declaró que pasaría el resto de su mandato descansando en su residencia debido a problemas de salud. El Senado estaba en caos, pero Bíbulo ya no tenía energía para desempeñar el cargo de cónsul. Gracias a esto, César obtuvo la oportunidad de ejercer el consulado solo hasta el final de su mandato. Naturalmente, se volvió más fácil redactar políticas que podrían influir en las elecciones. La situación política en el norte de Italia, donde César iba a asumir como gobernador, no era normal. Ariovisto, jefe de la tribu germánica de los suevos, era el ojo del huracán. Era rey de una poderosa fuerza que dominaba la región del río Reno, Rin, que divide Galia y Germania. Queriendo expandir su influencia hacia el oeste de Galia, deseaba que Roma garantizara su territorio. Roma tampoco quería luchar contra las tribus germánicas si podía evitarlo. César consiguió una resolución para tratar a Ariovisto como amigo de Roma, y el Senado estuvo de acuerdo. No querían darle a César la oportunidad de acumular méritos militares en una guerra contra los germanos. Marcus regresó a Roma justo al día siguiente de que se publicara la resolución, reconociendo a Ariovisto. Los senadores aristocráticos recibieron sinceramente el regreso del joven genio. Después de completar su informe de regreso en el Senado, Marcus fue inmediatamente convocado a una reunión de estrategia de los aristócratas. La situación era casi la peor, pero no completamente desesperada. Para empezar, Cicerón se había unido completamente a los aristocráticos para llenar el vacío dejado por Bíbulo. La razón por la que él, que no pertenecía a una familia aristocrática famosa, se unió a los aristocráticos fue para impedir que los populares actuaran sin oposición. Los aristocráticos lo consideraban una especie de comisionado de emergencia. Lo que debemos hacer es primero elecciones, segundo elecciones, tercero elecciones.
Cicerón enfatizó esto una y otra vez mirando a los senadores aristocráticos. Debemos reconocer que este año perdimos la iniciativa frente a César. Por lo tanto, primero debemos aceptar la derrota de este año y prepararnos para la situación política del próximo año. Si sufrimos una derrota aplastante incluso en estas elecciones, la situación del próximo año será aún más desesperada. No hubo objeciones. Craso preguntó con expresión cautelosa. Todos aquí reconocemos la importancia de las elecciones. Por supuesto, nos gustaría ganar. El problema es si es realista que podamos hacerlo. Francamente, no será fácil. Pero los candidatos que ha reunido Craso son los mejores posibles en este momento. Debemos apoyar sus campañas electorales al máximo y gastar dinero hasta el límite permitido por la ley. Tan pronto como Cicerón terminó de hablar, Marcus intervino. Si no es presumido de mi parte, puedo ofrecer una palabra sobre esta situación. Oh, por supuesto. Cualquier palabra que ayude en la situación actual será bienvenida. No había nadie que no prestara atención a las ideas de Marcus, quien había proporcionado numerosos beneficios al Senado hasta ahora. Juzgando que tenía la atención de todos, aclaró su garganta y analizó fríamente la situación actual. En primer lugar, la situación actual no puede describirse como buena ni siquiera para ser amable. De hecho, apenas sería una exageración llamarla la peor. Sin embargo, gracias a que mi padre se ha recuperado de su salud y ha participado activamente en las actividades senatoriales, no estamos completamente acorralados. Si no hubiéramos podido presentar buenos candidatos, los aristocráticos podrían no haber obtenido ni un solo cargo de magistrado. Eso es cierto. Que Craso se recuperara de su salud a tiempo solo puede verse como la ayuda del dios Júpiter. Pero eso no es suficiente. Para empezar, tenemos muy poco tiempo. Si las elecciones se celebran en la situación actual, sufriremos una derrota aplastante con toda seguridad. Así que retrasemos las elecciones. Con solo posponer las elecciones 2 meses, tendremos tiempo suficiente para apelar por el apoyo de los ciudadanos. Pero ¿con qué excusa podríamos posponer las elecciones? Escuché que hubo un complot de asesinato mientras estaba en Egipto. Podemos usar eso como pretexto. Los ojos de los senadores aristocráticos brillaron. Gracias a los desesperados esfuerzos del Senado por ocultarlo, no se había divulgado. Pero como decía Marcus, había ocurrido otro incidente que había conmocionado al Senado recientemente. Era un complot de asesinato dirigido contra Pompeyo. La razón por la que fue solo un complot y no un intento fallido fue porque uno de los cabecillas fue a César y confesó la conspiración. Sin embargo, como solo había sospechas y ninguna prueba, César no lo hizo público. Incluso en el Senado, muchos veían negativamente el asesinato, por lo que hubo fuertes críticas. Incluso Catón trazó una línea, diciendo que asesinar a alguien por estar políticamente en desacuerdo era mezquino. César tampoco creía que los aristocráticos hubieran dirigido el asesinato. En todo caso, sin pruebas materiales, atacar a alguien por esto solo provocaría una reacción adversa. Por lo tanto, los populares y los aristocráticos llegaron a un acuerdo tácito para encubrir este complot de asesinato como un simple incidente. Marcus estaba sacando este tema nuevamente. Catón frunció el ceño y preguntó: ¿no sería contraproducente para nosotros hacer público el complot de asesinato? No es así. A pesar de nuestras malas relaciones con los populares, no hay muchos ciudadanos que piensen que llegaríamos hasta el asesinato. Para empezar, aquellos que pensarían así no nos darían su voto de todos modos. No. ¿Estamos todos de acuerdo en lo absurdo que sería asesinar a un colega senador? Reunamos estas opiniones y declaremos una posición oficial. Podemos decir que actos viles como el asesinato nunca deben permitirse y que debe realizarse una investigación para encontrar a los culpables. Y, por supuesto, debemos emitir una declaración oficial de consuelo a Pompeyo, quien debe haberse sentido amenazado. Así que quieres que actuemos primero para evitar sospechas. Sí. Y usando esto como excusa, podemos posponer naturalmente las elecciones. ¿Saben por qué hemos estado perdiendo ante los populares hasta ahora? Marcus miró a cada uno de los senadores aristocráticos, estableciendo contacto visual. Nadie respondió inmediatamente a la pregunta. Cicerón, que recibió la huima mirada de Marcus, respondió con un tono inseguro. Capítulo 88. La nueva cara del Senado. Quizás sea porque siempre actuamos un paso tarde. Personalmente, así lo juzgo.
Sí, yo también lo pienso así. Hablando específicamente, nos ha faltado demasiado la capacidad de apoderarnos de los temas de discusión. Mire al señor César. Tras el decreto consular, siguió la ley agraria, luego la propuesta del gobernador provincial y de ahí el acuerdo con las tribus germánicas. Siempre creó temas de discusión proactivamente y resaltó su presencia. Y la razón por la que tuvimos que seguirle el juego fue porque no intentamos hacer nada de manera activa, sino que nos enfocamos más en obstaculizar a César. Por eso, siempre nos vimos obligados a responder un paso tarde a las acciones del oponente. Creo que durante el tiempo que queda, debemos revisar completamente esta estrategia. ¿Sugieres que dejemos de obstaculizar a César? Francamente, viendo la situación actual, ante los ciudadanos parecemos estar oponiéndonos simplemente por oponernos. Si no cambiamos esta percepción, no solo las elecciones de este año, sino también las del próximo año no tendrán solución. Afortunadamente, ya se ha establecido un punto de inflexión. Su padre ha regresado, y también está el señor Cicerón, así que ambos deben convertirse en los rostros de la facción aristocrática. Por lo tanto, de ahora en adelante, debemos grabar firmemente en los ciudadanos que las cosas son diferentes. No necesitamos bloquear todo lo que hace César. Para decirlo sin rodeos, debemos ceder en lo que deba cederse. Cato abrió la boca de par en par. Si abordamos las cosas con esa mentalidad de ceder, podríamos terminar entregándole toda Roma. Por eso debemos decidir con prudencia. El punto clave aquí es que, aunque cedamos en algunas cosas, debemos asegurarnos de recibir algo a cambio. Déjenme poner un ejemplo. Durante la ley agraria y la ley Batinia que cambió los destinos de los gobernadores provinciales, el Senado fue impotente. Esto fue porque intentaron aferrarse obstinadamente a algo que inevitablemente tendrían que ceder, incluso cuando la situación ya había cambiado. Si el Senado hubiera aceptado la ley agraria a cambio de agregar algunas cláusulas más favorables para nosotros, no habría habido razón para perder el apoyo del pueblo en primer lugar. Lo mismo ocurre con la propuesta del gobernador provincial. Si teníamos que ceder la provincia de Galia, deberíamos haberlo resuelto en el Senado y luego presionado para modificar el destino del señor Bíbulo a Oriente. Si lo hubiéramos hecho, el señor Bíbulo no habría tenido que recluirse desanimado en su casa. Si lo mejor que podemos hacer es dar dos cosas y tomar una, entonces debemos hacerlo. De lo contrario, solo se repetirá la situación actual donde cedemos todo al oponente y no obtenemos nada a cambio. Hay sentido en lo que dices. Sin embargo, Cato tenía la preocupación de que si se le daba más poder e influencia a César, sería imposible detenerlo. Pero como había dicho Marcus, ya había pasado la época en que podían suprimir al oponente oponiéndose sin más. Además, ahora Pompeyo también estaba al lado de César. Aunque Craso podría contrarrestar a Pompeyo, no parecía haber nadie en la facción aristocrática que pudiera detener a César. Cato echó un vistazo a Marcus, quien conducía la reunión con habilidad. Si no tenemos más remedio que ver cómo el poder va a César, lo mejor sería cultivar a alguien que pueda contrarrestarlo. Al igual que habían respaldado a Craso para contener a Pompeyo. Para hacer frente a César, la facción aristocrática debía unirse y presentar un representante. Cicerón no era viable. Se había unido a la facción aristocrática solo temporalmente, y como recién llegado, su base aún no era sólida. El propio Cato, aunque gozaba de la confianza de los aristócratas, carecía del apoyo popular. Entonces, solo quedaba una respuesta: lealtad a la República, base política y alto apoyo popular. Había una persona en la facción aristocrática que realmente lo tenía todo. Su única falla era ser joven, pero ese tipo de defecto podría ser compensado si la facción aristocrática se unía. Cato no apartó la mirada del rostro de Marcus, quien estaba sugiriendo estrategias para ganar las elecciones. No podía pensar en nadie más como el próximo representante de la facción aristocrática. Habiendo tomado su decisión, Cato decidió convencer de inmediato a los senadores de la facción aristocrática. Aprovechó cuando Marcus estaba ausente cumpliendo con sus deberes de edil. Convocando a los senadores de la facción aristocrática, expuso sus pensamientos. Debemos pensar no solo en este año, sino también en lo que vendrá después. Lamentablemente, es probable que el próximo año sea aún más difícil que el actual. Los rostros de los senadores de la facción aristocrática, que se habían animado con él
Regreso de Marcus, se llenaron de perplejidad. Metelo Escipión inclinó la cabeza y preguntó: ¿por qué? Hoy en el Senado, el decreto para posponer las elecciones pasó adecuadamente. Nuestra declaración condenando a los asesinos también fue bien recibida por los ciudadanos. Si continuamos recuperando apoyo a este ritmo, el problema es que César ganará el apoyo de los ciudadanos aún más rápido. Aunque desprecio a César, reconozco su capacidad más que nadie. Precisamente porque he sentido esa capacidad hasta los huesos, lo vigilo de cerca. Sin duda estabilizará admirablemente la provincia de Galia. La única amenaza que queda para Roma ahora es la Galia del Norte y Germania. Y, incluso esas regiones se pacifican, los ciudadanos ya no tendrán razón para temer invasiones extranjeras. ¿Lo entienden? César será recordado por los ciudadanos como quien completó la paz de Roma. No importa cuánta popularidad ganemos con pequeñas acciones, nunca lo alcanzaremos. Ah, ahora que lo dices, pero entonces, ¿qué debemos hacer? Los senadores de la facción aristocrática, que ahora comprendían el problema, palidecieron. Craso sacudió la cabeza. Si solo fuera Pompeyo podría ser manejable, pero con César añadido, ciertamente, podría ser peligroso. ¿No puede el señor Craso contener a César? Usted es su suegro y también su acreedor, habiéndole prestado mucho dinero. Por eso mismo he podido controlarlo hasta ahora. Pero eligió la alianza con Pompeyo, precisamente para escapar de mi influencia. Con Pompeyo respaldándolo, habrá ganado holgura financiera. Además, en términos de influencia política, Pompeyo no está bajo mi control. Cato añadió con rostro desagradable. Y Pompeyo también tiene el aspecto militar que nosotros no tenemos. Para César, que también aspira a glorias militares, no podría haber mejor patrocinador. Metelo reflexionó en silencio por un momento y luego asintió. Entiendo la situación. Entonces, ¿qué debemos hacer? No tenemos más remedio que permitir que esto se convierta en el mundo de la facción popular. Cato exhaló profundamente con una sonrisa amarga. Si manejamos esto con ligereza, ese futuro ciertamente se hará realidad. César y Pompeyo han estado realizando metódicamente sus planes. Me di cuenta de esto demasiado tarde. Si no hubiera sido por el frío análisis de la situación de Marcus ayer, mi visión habría seguido siendo limitada. No puede ser. Entonces el objetivo de César y Pompeyo es realmente colapsar el sistema del Senado. No puedo afirmarlo con certeza, pero está claro que quieren disminuir la influencia del Senado. Si seguimos así, nos convertiremos en una existencia nominal. No podremos hacer nada más que levantar las manos según las órdenes de César y Pompeyo. Ante el frío juicio de Cato, las reacciones de los senadores fueron dramáticamente divididas. Algunos temblaban de ira, otros parecían medio aturdidos con rostros pálidos. Solo unos pocos veían la situación con frialdad. Uno de ellos, Craso, no se dejó influir por el ambiente y propuso una contramedida. No es que no tengamos opciones. Primero, podríamos considerar la posibilidad de sembrar discordia entre César y Pompeyo. Cuando César salga como gobernador provincial, no sería difícil para ambos mantener la estrecha coordinación que tienen ahora. Es cierto. Si pudiéramos romper la alianza entre ellos, podríamos responder adecuadamente. El Senado ya había ideado varias estrategias para enemistar a César y Pompeyo. Por supuesto, todas habían sido en vano. La alianza entre César y Pompeyo era sorprendentemente sólida, y no se inmutaban por rumores o intrigas. Ni siquiera imaginaban que la mayoría de esos planes probablemente se habían filtrado a través de Marcus. Aún así, si César estaba ausente de Roma, quizás sería más fácil sembrar discordia. El ambiente sombrío cambió instantáneamente. Sin embargo, Cato echó un jarro de agua fría sobre ese ambiente esperanzador. No será fácil. Ellos ya habrán anticipado nuestra estrategia. Ya lo hemos intentado varias veces y fracasado, así que seguramente habrán pensado en contramedidas. Pero si planificamos meticulosamente. Para empezar, hay pocas grietas para explotar. De hecho, sería más fácil cuando ambos estén en Roma. Si César se va como gobernador provincial, solo Pompeyo quedará en Roma. Eso significa que, en efecto, Pompeyo controlará Roma en solitario. César ha asumido, básicamente, el papel de proteger el exterior para que Pompeyo pueda manejar Roma.
Con confianza. Por ahora, no se me ocurre ningún buen método para sembrar discordia entre ellos. Necesitaríamos que tuvieran poderes similares y razones para pelear. Para que la alianza se disuelva, sus intereses tendrían que chocar o su confianza romperse. Pero César y Pompeyo habían dividido perfectamente sus roles, y por eso su relación de confianza era sólida. Ya veo. A menos que el poder de César crezca lo suficiente como para que Pompeyo se vuelva cauteloso, hasta entonces, Pompeyo no tendría razón para deshacerse de César. Metelo dejó escapar una risa incrédula mientras hablaba. Según el sentido común, no importa cuán extraordinario fuera César, era imposible que se comparara con Pompeyo. Pompeyo había logrado la hazaña de eliminar a todos los piratas que amenazaban a Roma y conquistar completamente Asia Menor turbulenta. Estabilizar apenas 3 provincias del norte no podía compararse con los logros de Pompeyo. Pompeyo también lo sabía, por eso habría aprobado sin vacilación dar a César un puesto de gobernador por 5 años. Craso se dio una palmada en la frente y chasqueó la lengua. Entonces, Cato, ¿qué quieres decir? Espero que no estés sugiriendo que aceptemos esta dura realidad y nos sometamos a Pompeyo. Por supuesto que no. Pero también es cierto que mantener la política actual es insostenible. Para enfrentar a César, la facción aristocrática también debe presentar claramente una figura central. Afortunadamente, también tenemos a alguien que puede enfrentarse a Pompeyo. Ese es usted, señor Craso. Aunque lamentablemente su reconocimiento ha disminuido desde que Pompeyo tuvo éxito en su campaña oriental, si nuestra facción aristocrática lo respalda, podríamos igualarlo aproximadamente. El problema es César. César estará en las provincias del norte durante 5 años. Si completa exitosamente su misión y regresa, su popularidad podría acercarse a la de Pompeyo y la mía. ¿Quién en este Senado podría acumular ese nivel de popularidad en 5 años? Quizás Cicerón podría. Cicerón podría ser posible, pero hay alguien aún más adecuado. Marcus, un individuo excepcionalmente talentoso. Marcus. Los senadores se agitaron momentáneamente. Metelo negó instintivamente con la cabeza y alzó la voz. Marcus es todavía demasiado joven. Hacer de él el centro de la facción aristocrática. Piense en 5 años a partir de ahora, no en el presente. Además, aunque Marcus es joven, actualmente goza de la más alta reputación en el Senado. Sus logros también son tremendos. Metelo, ¿sabe lo que dicen los ciudadanos afuera? Los ciudadanos ni siquiera recuerdan que Bíbulo fue cónsul este año. Hablan de este año como el año en que Julio y César fueron cónsules. Originalmente en Roma, cuando se refería a un año, se nombraba según los dos cónsules que servían. Correctamente, este año debería ser llamado el año en que César y Bíbulo fueron cónsules. Sin embargo, ningún ciudadano romano lo considera así ahora. No era necesario explicar cuán humillante era esta expresión. Cato continuó, mordisqueándose los labios. Pero vi un rayo de esperanza. Algunos ciudadanos incluso dicen que los cónsules de este año fueron César y Marcus. ¿Qué significa eso? Significa que Marcus ha desempeñado el cargo de edil de manera tan impresionante. Mientras nosotros librábamos torpemente batallas políticas, ¿cuántos méritos ha acumulado Marcus? Además, la mayoría de los proyectos que ha iniciado este año mostrarán sus resultados el próximo año. Si las mejoras en la higiene y la introducción de nuevos métodos agrícolas generan cambios positivos, la reputación de Marcus se disparará, tanto como la de César. Debemos presentarlo como el nuevo rostro de la facción aristocrática. Ciertamente, Marcus es actualmente el más popular entre los ciudadanos. Sí, y aunque la juventud puede ser una debilidad en el Senado, no será percibida así por los ciudadanos. De hecho, podría dar la impresión de que el Senado está buscando cambios, alejándose de un sistema rígido. Las miradas de los senadores se dirigieron a Craso, que estaba en el centro de la facción aristocrática. Él sonrió incómodamente y se abstuvo de responder. Como Marcus es mi hijo después de todo, no importa lo que diga, mis sentimientos personales inevitablemente interferirían. Así que, solo por esta vez, no expresaré ninguna opinión. Los senadores, exceptuando a Craso, continuaron el debate. Pero cuanto más compartían opiniones, más claro se hacía que solo había una respuesta.
La facción aristocrática finalmente eligió a Marcus como contrapeso para contener a César. Poner en el centro del poder a un joven que aún no tenía 30 años iba en contra del espíritu del Senado, pero nadie señaló ese punto. Esto se debía a que Cato, el republicano más feroz de todos, creía que no había otra solución viable. También tenía la convicción de que, basándose en lo que había visto de Marcus hasta ahora, incluso si llegaba al centro del poder, eventualmente renunciaría voluntariamente. De hecho, cuando se le pidió que asumiera el cargo de edil, no lo había rechazado. ¿Porque iba en contra del espíritu de la República? Sus acciones siempre se habían alineado coherentemente con los valores de servir a la República. Cato estaba convencido de que Marcus era del mismo tipo que él, Cicerón y Bruto. Por eso no dudó en pensar en colocarlo en el centro del poder. Con el acuerdo de los otros senadores de la facción aristocrática, ya no había razón para titubear. Cato inmediatamente, junto con Cicerón, le pidió a Marcus que asumiera el papel de representante de la facción aristocrática. Marcus se negó firmemente. Por más que sea por el bien de la facción aristocrática, esto va en contra de los valores de la República. Dañar la República para salvarla no es muy diferente de lo que hizo el señor Sila. Cuando surgió la esperada resistencia, Cato se convenció aún más de que su pensamiento era correcto. No te estamos pidiendo que seas dictador, solo que seas el representante de la facción aristocrática y guíes al Senado. Denme algo de tiempo para pensarlo. Claro, pero no nos iremos hasta que aceptes. Marcus cerró los ojos y se sumió en sus pensamientos. Por supuesto, los valores de la República no estaban en su mente. Había previsto esta propuesta, solo que llegó un poco antes de lo esperado. Si aceptaba esta propuesta ahora, necesitaría modificar ligeramente el plan que había concebido previamente. Después de hacer sus cálculos mentales, Marcus asintió como si no tuviera otra opción. De acuerdo. Pero si creo que esto perjudica a la República, renunciaré como representante de la facción aristocrática en cualquier momento. ¿Lo entienden? Por supuesto. Me alegra que estés con nosotros. Con esto, finalmente podemos respirar un poco. Cato exhaló un suspiro de alivio, pensando que apenas habían superado un obstáculo. Estaba convencido de que Marcus tenía el potencial de crecer tanto como César. Y Marcus respondió fielmente a tales expectativas de Cato. La facción aristocrática, que había ganado tiempo con el aplazamiento de las elecciones, aprobó sucesivamente leyes que serían aclamadas por los ciudadanos. Con el apoyo incondicional del Senado, Marcus era prácticamente como un segundo cónsul. Como resultado, incluso en las elecciones de magistrados, donde se había previsto una derrota abrumadora, se desempeñaron mucho mejor de lo esperado. Por supuesto, ambos puestos de cónsul fueron para la facción de César. Piso, el suegro de César, y Gabinio, el brazo derecho de Pompeyo, fueron seleccionados como los próximos cónsules. Fue un resultado doloroso, pero como ya era un futuro casi predeterminado, la facción del Senado no pudo hacer nada al respecto. Sin embargo, lograron elegir a 3 de los 8 pretores, 3 de los 4 ediles, y, sorprendentemente, a 5 tribunos de la plebe. Con esto, al menos podrían realizar las actividades mínimas para representar los intereses de la facción aristocrática el próximo año. Las voces abundaban afirmando que su decisión de respaldar totalmente a Marcus no había sido errónea. Sin embargo, el Senado ni siquiera podía imaginar que todos los elegidos en las elecciones de magistrados habían sido decididos en la reunión del triunvirato. Ni Cato ni Cicerón podían notar que ningún candidato puramente de la facción aristocrática había sido elegido. Los magistrados de la facción aristocrática, que la facción senatorial creía firmemente que estaban de su lado, eran en su mayoría clientes de la familia Craso. Ellos se movían según la voluntad de Craso y Marcus, no del Senado. Quizás era mejor que no se dieran cuenta de este cruel hecho. Después de todo, incluso si lo supieran, no había nada que pudieran hacer al respecto. Por el momento.